¿No les ha pasado que a veces se despiertan con una sensación extraña y deciden que para solucionarlo hay que acudir al librero más cercano, sacar un texto, abrir las páginas, pasar las hojas y leerte es saberse vivo, todavía? No, eso no pasa. Por lo menos no hay evidencia que compruebe que fisiológicamente el ser humano tiene una necesidad poética. Sin embargo, creo y considero que sí tenemos una necesidad social, política y cultural de la palabra poética. Hace algunos años acudí a una asesoría y le pregunté al profesor que qué era lo que podía hacer para mejorar en su materia. Él me dijo, bueno, es que tu problema es que lees mucho y que lo que lees es poesía. Yo te recomendaría que dejaras de leerlo. De todas formas, no te sirve para nada, no la necesitas. En ese momento me di cuenta de dos cosas. La primera, poco sabía él del impacto positivo que puede tener la poesía en nosotros como individuos y como comunidad. La segunda, que iba a dedicar mi vida a la creación, difusión y reivindicación de la poesía. ¿Pero qué es poesía? De acuerdo con Jacques Derrida, para entender el significado de un concepto no hay que acudir a los diccionarios, sino a los hablantes. De acuerdo con Luz Alvarado, la poesía es un espacio en la periferia que nos permite ver todo de manera mucho más amplia. Margie Haber dice que la poesía no es paralela a lo sistemático, no responde a lo canónico. La poesía es revolucionaria. Araceli Mancilla nos comparte que la poesía nos permite a los lectores y a los escritores ser parte de un proceso de revelación. A veces nos remonta al origen y a veces nos señala el porvenir. Héctor Artigas comenta que la poesía es sinónimo de libertad. Martín Tonalmeyotl, que la poesía construye puentes. Y José Manuel Suárez Noriega, que la poesía es un diálogo que se construye entre distintas voces. Entonces, en términos de esta conversación que ustedes y yo estamos construyendo en este momento, la poesía va a ser eso, muchas cosas al mismo tiempo. Principalmente, un espacio que nos permita dialogar, conversar, conocernos a nosotros mismos y entender a otros a partir de la palabra poética. Hay tres elementos que considero fundamentales y que a su vez pueden mejorar las interacciones sociales. El primero de estos elementos es la oralidad. La oralidad en la poesía, de acuerdo con Nadia López, es eso, la poesía que se dice en voz alta. Esta característica, además de ser el inicio de la palabra poética, es también su presente. En un origen, en un inicio, la poesía se comentaba de manera oral, se creaban textos de manera oral, porque un texto no necesariamente es un escrito, sino un texto como tejido de palabras y de ideas. Entonces, en la antigüedad veíamos que las personas se reunían para tener acceso al conocimiento que la poesía en sí tiene, porque la poesía no solo es una manera de percibir al mundo y a la realidad, sino también de construirla. Y estas mismas estructuras del pasado las podemos ver todavía en el presente a partir de los cantos poéticos, las lecturas en voz alta o los eventos open mic. Seguimos reuniéndonos y fortaleciendo nuestros vínculos sociales a partir de la poesía. El segundo de los elementos es el yo poético. ¿Qué es el yo poético? El yo poético no es Jorge Cocompech, no es Natalia Toledo, no es Briseida Cuevas ni Natalio Hernández. Es decir, el yo poético no es el poeta, no es el escritor. El yo poético es una voz que habita, que nos está contando el poema y que permite que nos comuniquemos de manera directa entre el escritor y el lector. Y además, permite que nos sintamos a través del yo poético. Esta característica nos permite ejercitar de la manera más pura a la empatía. Porque cuando iniciamos a leer un poema
y empezamos a sentir lo que el poema dice, no le estamos preguntando al yo poético que en dónde trabaja, cuánto gana, cuántas propiedades tienen y otras preguntas que se le hacen a los seres humanos para validar su existencia. Con el yo poético libremente nos dejamos sentir a partir de la confianza, sabiendo que así como nosotros, el yo poético también siente. Además de eso, el yo poético nos permite revertir y reescribir la performatividad. De acuerdo con Judith Butler, la performatividad es la manera en la que llevamos a cabo las ideas que nos son impuestas, la manera en la que nos nombran o lo que se dice sobre nosotros. Ella más bien lo acuña al género, pero también puede ser aterrizado en el planteamiento de la identidad. Entonces, la poesía y el yo poético, en lugar de estar recibiendo estos mensajes de que el motivo de nuestra existencia es ser exitosos y que para ser exitosos hay que acumular riquezas y dinero y que para hacer eso se puede llevar a cabo un proceso muy bien establecido, pero que si lo quieres hacer más rápido puedes robar, puedes ser corrupto o chantajear. En lugar de estar recibiendo constantemente esos mensajes, imagínense leer y leerse a partir de un yo poético que se dice sensible, que se dice humano, que se dice empático. Cambiaría la manera en la que nos estamos percibiendo a nosotros mismos y por tanto cómo interactuamos con nuestro alrededor. El tercero de los elementos es la presencia de figuras retóricas. A pesar de que el poema se caracteriza por lo sensible, no significa que esto es lo único que habita al poema. Para explicarlo, Patrick Johansson alude a las 1001 noches, al cuento específicamente de Aladino. Él dice que Aladino se queda encerrado en una cueva, pero que a partir de una roca y de la lámpara genera un roce, y que ese roce produce una chispa, y que la chispa le permite ver todo en la cueva. La roca y la lámpara, dice Patrick Johansson, son el sentimiento y la razón. Y cuando éstas producen fricción, se genera una chispa que ilumina aquello que no estamos viendo. La chispa es la poesía. A esto podemos concatenar lo que ya Araceli Mancilla nos decía en un inicio, y es que la poesía revela, manifiesta algo que no estamos viendo, y a ello puedo a su vez yo agregar que la presencia de las figuras retóricas presentan ante nosotros un Unheimlich. ¿Qué es un Unheimlich? Este conocimiento me fue otorgado por Luz Alvarado y ha sido trabajado por Heidegger, por Freud y por muchos otros pensadores. El Unheimlich es la revelación de algo que no estamos viendo, que por alguna razón no percibimos de lo cotidiano. El Unheimlich en la poesía es darse cuenta de que así como yo me estoy sintiendo y leyendo en este momento, a partir de este texto, ya alguien se había sentido así hace 500, hace 1000 o hace 3000 años. ¿Cómo es posible que con tanto tiempo de distancia siga teniendo sentido? Por las figuras retóricas. De acuerdo con Moisés Villaseñor, Auerbach genera una teoría de huecos. Huecos que son figuras retóricas, y son huecos porque el mensaje no está completo. Nosotros, a partir de nuestras experiencias y de nuestra vida cotidiana, llenamos esos huecos. Y entonces el poema tiene sentido. La manera que permite esto en la poesía es que no solo nos sepamos y nos sintamos a través de un yo poético, sino que también podemos formar parte del poema a través de las figuras retóricas. ¿Qué puede hacer la poesía por nosotros y por qué la necesitamos? La poesía no va a detener una bala que está siendo disparada en contra de una persona solo porque cruza fronteras que existen ante la mente de algunos, muy pocos. La poesía no va a cerrar las puertas del transporte público de manera intempestiva, evitando que alguien robe, agreda, viole. La poesía no le va a bajar el volumen a la voz de una persona que está atacando verbalmente a otra, porque esperar que la poesía haga eso por nosotros es soslayar la responsabilidad humana que hay en ello. Sin embargo,
Y a pesar de todo lo que he dicho, fielmente creo que muchas veces no actuamos conforme a quienes realmente somos, sino a lo que se nos es impuesto, a las ideas, a los estereotipos, a los mensajes que nos están constantemente transmitiendo el sistema político, el sistema económico, el de educación. Muchas veces no estamos reflejando quiénes somos en verdad, pero como ya les había dicho, la poesía revierte esas performatividades y de hecho hay evidencia. Juan Gregorio Regino, representante de la literatura mazateca, nos comparte que a partir de la poesía, a partir de escribirse y crearse por medio de la poesía, su pueblo logró darse cuenta que no era lo que otros decían que era. Se dio cuenta, a partir de escribirse libre, que era libre ese pueblo. La poesía, a esas personas que están a punto de disparar, de atacar, de violar, de agredir, les recuerda que así como ellos, el que está enfrente también siente, también piensa. Es un eco de uno mismo. A estas personas que consideran que no necesitamos a la poesía y que la poesía no nos sirve para nada, les contesto con una frase de Alfonso Vargas. La poesía estaba condenada a existir. Y agrego yo, estaba condenada a existir porque la necesitamos. Necesitamos a la poesía porque nos recuerda que somos humanos. Gracias.